Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy conceptualizaremos y practicaremos dos destrezas de lectura como son el skimming y el scanning. Dos destrezas de lectura que todo estudiante debe practicarlo, debe conocerlo, debe ejercitarlo antes de un examen de lectura en inglés. El skimming y el scanning son dos destrezas que nos van a ayudar a resolver ejercicios de lectura en menor tiempo. Recordemos siempre que uno de los factores o uno de los enemigos a la hora de dar un examen de inglés es el tiempo. Por lo tanto, aplica el skimming y el scanning a la hora de leer, porque eso te va a ayudar a resolver de manera eficiente todas las preguntas que tengas con lectura y en menor tiempo. Bien, empecemos. Aquí tenemos una imagen, ¿ya? Y esta imagen, en esta imagen podemos ver un hombre señalizando una puerta, un escritorio, unos papeles, etc. Las imágenes nos muestran un contexto. Las imágenes nos dan a nosotros una idea general de lo que está pasando en el texto, o en este caso, en una imagen. Por lo tanto, esta imagen, yo quiero transportarlo también a la lectura. Cuando tú tengas un texto, mira siempre el contexto, mira siempre, por ejemplo, tienes una palabra en una oración que no entiendas, mira la oración, las palabras que componen esa oración, mira también el texto, el párrafo. De esa manera tú vas a tener una idea general de lo que está hablando el texto. Si tú traduces palabra por palabra, es imposible que entiendas todo el texto, es imposible que desarrolles un examen. Hay que ser eficientes con el tiempo. Por lo tanto, tenemos que mirar el contexto, ¿ok? Mira el contexto en donde está la palabra que estamos buscando. Mira la oración y trata de dar una idea general, porque siempre, siempre, siempre hay un contexto del cual ya te está mostrando algo, así como esta imagen. Aquí las imágenes te muestran un contexto de lo que está pasando, una idea general. Igualmente, cuando tenemos un texto de lectura, digamos, una oración, una palabra, ya te está mostrando un contexto. Así que miremos las palabras que anteceden a la palabra que estamos buscando, a las palabras que le siguen, porque eso va a armar un contexto del cual tú vas a tener una idea general. Ten en cuenta eso. Bien. ¿Qué es el skimming? El skimming es una destreza de lectura que técnicamente significa encontrar lo esencial. Getting the gist. Encontrar lo esencial. ¿Y qué abarca el encontrar lo esencial? Veamos. Quiere decir que debes mirar las imágenes que te presenta el texto de lectura. Los títulos y subtítulos, si los hubiera. Leer la primera y última oración del texto. Y finalmente, leer las palabras que están resaltadas en itálico y también si hubiera un resumen. Eso tú tienes que hacer para hacer un skimming, o sea, para encontrar lo esencial. Si tú miras las imágenes, mira los títulos, subtítulos, la primera oración, la última oración, las palabras resaltadas en italics y los resúmenes que pueda haber, trata de encontrar todo eso, porque esto es un contexto del cual te va a dar una idea general de lo que vas a leer. Rápidamente tú puedes, digamos, identificando las imágenes, el título y lo que te menciono, rápidamente tú puedes identificar de lo que se está hablando, la idea general. Eso aplicando skimming.
Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una familia, una imagen de familia y un texto. Perfecto. Solamente nos dieron esta imagen. Ok. Bien. Tenemos una pregunta. Bien. Aquí la pregunta dice, what is the text essentially about? O sea, ¿de qué? ¿Cuál es, digamos, lo esencial en el texto? O sea, ¿de qué se está hablando el texto? La esencia del texto. Ok. Entonces, aplicando el skimming, esta destreza, yo tengo que mirar la imagen, como les decía. Miro y leo la primera oración, miro y leo la última oración. Trato de entender eso. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, en muchos países de Latinoamérica, los niños usualmente viven con sus padres hasta que ellos se casan. Y muchas veces, y aún dice, y aún cuando están casados. Miren, o sea, te está mostrando algo interesante de las familias. Bien, también menciona ahí, en la última oración, cuando la familia no puede reunirse, no puede juntarse, dice para la cena, dice, el tiempo que ellos comparten y socializan es usualmente muy poco. O sea, les gusta estar mucho en familia, ¿cierto? Entonces, ¿de qué está hablando el texto? Con solamente la imagen, la primera oración y la última oración, veamos. ¿Habla sobre costumbres de viaje? No. ¿De la cultura americana? Podría ser, cultura. ¿Diferencias entre los niños? No está hablando aquí de niños. Y derechos de las familias, tampoco habla de derechos. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta va a ser la letra B, de la cultura americana. En la siguiente pregunta dice, decide cuál podría ser un buen título para la lectura. No tiene un título. Entonces, viendo la imagen, leyendo la primera oración y la última oración, ¿cuál podría ser un buen título? My Children at Home, mis niños en casa, no. A Day in My College, un día en el instituto, no habla de instituto. Home Sweet Home, hogar, dulce hogar, podría ser un buen título ahí. Trip to Latin America, no. Viaje a Latinoamérica, no. Aquí la respuesta correcta o el título sería, ¿no? Un buen título para esta lectura sería la alternativa C. O sea, Home Sweet Home. Entonces, de esta manera, yo pude dar con las respuestas de manera satisfactoria porque apliqué el skimming. Y el skimming es mirar las imágenes, el primer título, la primera oración, la última oración. Eso, hay que mirar todo aquello que llame nuestra vista para poder dar una idea general. Hagan eso, jóvenes. Bien, pasamos al scanning. En el caso del scanning, ¿ya? Que es buscar en detalle las palabras. ¿Ya? Eso quiere decir scanning, buscar en detalle la palabra. Veamos. ¿Qué tienes que tener en cuenta para realizar un scanning? Read the question and search for keyword. Mira, un 50% está en que tú entiendas la pregunta. Si tú entiendes la pregunta, ya tienes la mitad de la respuesta. Ahora, si tú tuvieras problemas para entender la pregunta, haz lo siguiente. Mira qué palabras hay antes de la palabra que te resulta difícil de entender y mira las palabras que están después. Y trata de armar una idea general de lo que te está diciendo. ¿Sí? Es un buen consejo. Bien. Luego de saber o conocer la pregunta, busca en la pregunta palabras clave. Siempre en la pregunta aparecen palabras clave, keywords. Tú con esas palabras clave o palabra clave, comienza a buscarlo en el texto, mirando minuciosamente, leyendo todo así, ¿no? Leyendo, señalizando, y hasta que lo encuentres la palabra clave. Encuentras la palabra clave y allí tú vas a poder encontrar posiblemente la respuesta. Pero
Veamos lo siguiente, ¿no? Decíamos que tienes que, tus ojos, llevarlo rápidamente por toda la página y buscar, ¿qué? La palabra clave. Ok, cuando tú encuentres la palabra clave en el texto, ok, supongamos que en el texto, en la pregunta dice, ¿qué le pasó a Jimmy, no? Okay. Entonces, la palabra clave ahí es Jimmy. Entonces, comienzo a buscar Jimmy en el texto, ¿no? Jimmy. Y cuando aparece Jimmy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es mirar, dice, las palabras que están antes, las palabras que están después, y mirar si está en presente, en pasado, si hay un punto final, un punto aparte, una coma. Es importante eso para ver la pausa de, digamos, y la intención del escritor, si ya está pasando otro tema o no, o en qué tiempo lo está diciendo. Es importante eso, mirar. Otra cosa importante en el scanning es que cuando tú, por ejemplo, encontraste Jimmy, esa es la palabra clave en la pregunta, y encuentras en el texto Jimmy, dice aquí que tú mires el significado de las demás palabras. O sea, mira en la oración que se encuentra la palabra Jimmy y trata de dar una idea general. Si tú no lo logras dar, ok, mira un poco más atrás. O sea, mira ya el párrafo, las oraciones que aparecen en el párrafo para darte una idea general. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, si por ejemplo miras y encuentras que no puedes dar con, digamos, con la respuesta o la traducción de esa palabra que aparece ahí en el texto y que de repente para ti eso es clave para entender el texto, ok, pero mira, como te decía, mira atrás y mira adelante, mira las oraciones que están atrás y las oraciones que están delante para darte una idea general. Conténtate con eso. Si ya tienes la idea general, ya resta de importancia esa palabra que no lo entendiste. La idea es que tengas la idea general del texto, de la oración. ¿Ok? Y así vas a poder dar con la respuesta. Bien. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos una pregunta. Dice, how many weeks did Jude and her sister spend in Asia? ¿Cuántas semanas Jude y su hermana se quedaron en Asia? Aquí, ya comprendí la pregunta, ¿cierto? Tengo que identificar las palabras clave. Acá dice how many weeks, ¿cuántas semanas? La otra palabra es se quedó en Asia. Esas son palabras claves que aparecen en la pregunta. Entonces, cuando ya conozco las palabras clave, ahora tengo que yo, como les decía, ahora mirar rápidamente por el texto dónde aparecen esas palabras clave. Y cuando comienzo a mirar, encuentro spent. Encuentro weeks. O sea, spend es casi parecido con spend, ¿cierto? Entonces, pero es una pista ahí. Weeks, ahí aparece literalmente, pero es una clave entonces. Es una pista para encontrar que allí posiblemente esté la respuesta. Y luego que yo identifico la palabra clave que estuvo en la pregunta y ahora está en el texto, miro alrededor de la oración o de esas palabras claves para yo armar más o menos la idea general de lo que se está hablando. Dice, entonces veamos acá. Más que todo, en este caso, la idea general es dar con la respuesta a la pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas semanas Jude y su hermana pasaron en Asia? Entonces, aquí dice, se gastaron 3 semanas viajando, etcétera, etcétera. Miren, o sea, dice ella, nosotros llegamos a Sudamérica y nos quedamos 3 semanas, dice, y luego nos fuimos y luego dejamos, dice esta ciudad, ¿no? O sea, entonces aquí está hablando de que se quedaron 3 semanas. Por lo tanto, la respuesta aquí a esta pregunta es la letra C. Ahora, miremos la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la gente? ¿Cómo era la gente en Vietnam? Entonces, aquí la palabra clave es people en Vietnam. Entonces, identifiqué ya la pregunta, ya sé qué quiere decir la pregunta, ahora la palabra clave es people, ¿no? En Vietnam, y comienzo a buscarlo en el texto. Y encuentro Vietnam, ¿ok?
encuentro la otra palabra clave, people, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, mirar para atrás y para adelante, por donde más o menos empieza la oración, y ahí dice, Vietnam is very beautiful, so special, the people are so lovely, and we experience real kindness there. Entonces, allí está diciendo que Vietnam es una ciudad, dice, ok, Vietnam es un lugar muy hermoso y especial. La gente dice, are so lovely, lovely, son encantadoras. La respuesta, Fanny no dice, so lovely, perfecto, aquí está la respuesta. Unfriendly, no. A little sad, no. Entonces, aquí la respuesta aquí es lovely, so lovely. ¿Entendieron? Entonces, cuando aplico el scanning, entonces miro la pregunta, entiendo la pregunta, veo las palabras claves, los keywords, busco en el texto rápidamente cuando los encuentro, entonces enmarco más o menos, ustedes lo pueden también marcar ustedes con su lápiz, y tratan de ver ahí la respuesta. O sea, esta es una respuesta de localización, ¿cierto? Aquí les están solicitando que localices información, identifiques información. Pero ¿qué pasa cuando te solicitan de que infieras información? Veamos. Aplica el scanning también. Y acá vamos unos ejemplos. Ahí está el texto. Tenemos una pregunta. Y dice, what do we know about the doctor from Perth? ¿Qué sabemos sobre el doctor Perth? O sea, el doctor de Perth. Veamos. Ya identifiqué la pregunta, ya entendí, y la clave aquí es Doctor from Perth, el doctor de Perth. Bien. Como estas son oraciones largas, o respuestas largas, también hay que identificar, ¿no? La alternativa A, la idea ahí, la palabra clave es viajar lentamente. Alternativa B, él tuvo problemas. Alternativa C, no conocía el camino. Alternativa C, está enfermo. Veamos. Entonces, yo ya identifiqué en la pregunta la palabra clave y también en las respuestas. También las identifiqué las palabras clave para darme una idea, porque aquí las respuestas son largas. Entonces, es bueno también mirar allí palabras claves. ¿Ok? Entonces, comienzo ahora a hacer el scanning. Y busco. Y aparece Doctor in Perth. Entonces, aquí ya me está dando una pista de que la respuesta estaría aquí. Pero veamos. Cuando yo encontré la pista, rápidamente yo tengo que enmarcarlo. Porque lo que esté antes y después me va a dar a mí una idea general o para yo inferir la respuesta. ¿Ok? O para deducir la respuesta. Veamos. Aquí hay un punto, dice, Tackett finalmente, dice, habló por radio al doctor en Perth, una ciudad que está a 1500 kilómetros de distancia. El doctor, dice, le tomó 10 días para llegar, viajó por carro, en caballo y también a pie. Cuando llegó, Jimmy ya había muerto. ¿Ok? Se demoró. Por lo tanto, veamos lo siguiente. Alternativa A, ¿viajó lentamente para salvar a Jim? No, porque estuvo apurado, estuvo en constante, digamos, preocupación, ¿no? ¿Tuvo problemas con su carro? No dice que tuvo problemas con su carro, no menciona eso, simplemente dice que viajó en carro, luego en caballo, etc. Él no conocía el camino a Horse Creek. No conocía. ¿Podría ser esto? Haciendo una inferencia, ¿no? Entonces, no conocía. Se usó su auto, luego caballo. O sea, parece que no conocía el camino. Exacto. Yo puedo inferir aquí que él no conocía, pero vamos a ver la alternativa D. ¿Estaba enfermo? No. Aquí la respuesta categórica va a ser la alternativa C. Infiero, si se dan cuenta. Mire, evité de leer toda esta parte de acá, que me hubiese quitado mucho tiempo, y automáticamente encontré
digamos, la pregunta clave, ¿ya? Y luego señalicé alrededor, porque en el contexto, como le decía, el contexto me ayudó a mí a inferir la respuesta C. Veamos otro ejemplo. Aquí dice que en la oración, este es un fragmento de la oración, ¿ya? Y menciona cuál es el significado de Outback. O sea, aquí me están solicitando que yo deduzca el significado de Outback, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, pues, aquí ya, entonces, entendí la pregunta, cuál es el keyword, la pregunta clave, que es Outback, perfecto, y busco en el texto. Comienzo a mirar en el texto y ahí puedo encontrar el texto que me habían, se lo habían, digamos, considerado. Y aquí está el texto. Flying saw the planes, flying saw the planes. Ahí está. Entonces, identifiqué dónde está, localicé en dónde se encuentra la palabra clave. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Enmarcar, más o menos para que me dé la idea. ¿Me entienden? Miro el contexto, antes y después. Entonces el doctor le tomó 10 días para llegar, él llegó en carro, en caballo, a pie, y cuando llegó Jimmy ya había estado muerto. Flying vio que los aviones podían realmente ayudar a la gente en el Outback. Entonces, en este sentido, yo tengo que deducir, ¿qué quiere decir Outback? Ok, entonces Flying seguramente fue una persona, estuvo observando esto, y dijo, aquí yo veo que los aviones podrían haberlo, digamos, pudieron haberlo salvado la vida. Si el doctor hubiese tomado un avión, hubiese sabido el camino, hubiese tomado un avión y hubiese llegado rápidamente a este lugar. Ahora dice, Flying vio que los aviones podían haber ayudado a la gente en the Outback. Está indicando un lugar, Outback. Entonces, deduzco que debe ser un lugar, ¿cierto? Veamos. ¿Es una ciudad? Podría ser. Country es país y también significa campo. Podría ser campo. Diferente, no. Hospital tampoco. Entonces, está entre la A y la B. Ahora, hago un análisis más profundo para deducir aquí. Si menciona que el lugar donde se encontró estaba a 1500 kilómetros lejos, ¿ya? Entonces, y dice que pudieron llegar aviones a una ciudad, generalmente llegan aviones, una ciudad tiene su aeropuerto, entonces aquí es probable, yo puedo inferir de que está hablando, Outback se refiere a campo, a un lugar lejano. Entonces, aquí, deduciendo, Outback quiere decir campo, un lugar distante de la ciudad. ¿Me entendieron? Bien, en ese sentido es lo que ustedes tienen que realizar, jóvenes, señoritas y todos. Aplicar en la lectura el skimming, que es mirar el contexto de las imágenes, leer la primera oración, la última oración, el título, para darnos una idea general de lo que ya el texto nos está hablando. Y en el scanning es localizar la información con las palabras clave. Hay que entender, eso sí, la pregunta, obviamente. Identificar las palabras clave y esa palabra clave buscarlo rápidamente, haciendo un scanning, pues, en el texto, y cuando lo identifiquemos, miremos el contexto. Y de acuerdo a ese contexto, podemos localizar información o también inferir información. Espero que esto te haya ayudado, espero que esto pueda ser de gran ayuda y gran aporte a tu aprendizaje. Nos estamos viendo la próxima clase. Cuídense. Chao.